a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Zini y soy coreana. Recientemente me registré en Netflix para estudiar español y ya vi 3 temporadas de Elite, una serie española, en solo 10 días. Y me encantó. Soy adicta, pero lo que fue interesante para mí fue que esta serie estaba ganando popularidad incluso entre los coreanos que no estudian español. Algunos coreanos incluso dicen que decidieron estudiar español después de ver esta serie, que es lo opuesto a mi caso. Me sorprendió un poco ver esto, porque por lo general los coreanos no tienen muchas oportunidades para ver contenidos de países latinos, por lo que no saben mucho y no están muy interesados, aunque estamos muy acostumbrados a ver contenidos estadounidenses. Esta es la razón por la que reuní mis pensamientos y examiné lo que la gente dice en internet y se me ocurrieron 7 razones sobre por qué los coreanos están tan entusiasmados con Elite. Si tienen curiosidad por las 7 razones, mira el video hasta el final. 1. La gente guapa. Honestamente, creo que esta es la razón número 1. Toda la gente aquí es muy guapa. Sí, sé que a todo el mundo les gusta la gente guapa, pero creo que los coreanos tienden a darle más importancia a la apariencia, aunque no creo que sea algo positivo, por lo que las cosas de K-beauty y maquillaje también están ganando popularidad en otros países. Un día vi un comentario gracioso en un canal en YouTube. Alguien escribió: siempre hay coreanos donde hay gente guapa. De todos modos, los actores, los chicos, las chicas, son muy guapos. Creo que el personaje Polo se parece un poco a Sean O'Pride. No sé cómo pronunciar en español, pero él es un modelo estadounidense. Y creo que Nadie parece un poco a Beyoncé y Samuel parece mucho a Harry Potter. Aún así, mi favorito es Guzmán. 2. Temas que los medios de comunicación coreanos no tratan. Las series coreanas también tratan temas como el amor y el asesinato. Sin embargo, la homosexualidad y las drogas casi nunca se tratan en los medios coreanos. Aunque muchos jóvenes son de mente abierta, los medios siguen siendo poco conservadores, muy conservadores. En 2015 hubo una serie con una escena de 2 chicas besándose y esto recibió advertencia de la autoridad televisiva. Por lo tanto, es muy difícil ver una escena en la que una pareja gay se besa o hace algo más que eso en los medios coreanos. Creo que países latinos están mucho más adelante en términos de respeto a las minorías sexuales que Corea. Y las drogas. Las drogas en muchos países parecen ser comunes, incluso si no son legales. Pero las regulaciones en Corea son muy estrictas y la gente simplemente no lo hace. Ni siquiera consideramos hacerlo. Es muy poco frecuente y si alguien lo hace, es un gran problema. Pero en esta serie, muchos niños están tomando drogas. De todos modos, creo que estos temas también hacen que esta serie sea más interesante para los coreanos. 3. Diferencia con estudiantes de secundaria coreanos. En este drama, los niños tienen 16 años, pero actúan como si tuvieran más de 30 años. En Corea está prohibido beber alcohol, fumar cigarros, conducir e ir a clubes hasta los 20 años. Y Corea es una sociedad que pone gran énfasis en estudiar. Entonces, antes de ingresar a la universidad, la sociedad suprime la libertad y hace que los niños se concentren en el estudio. Y los adultos dicen: si vas a la universidad, te volverás más bonita y conseguirás novio. Pero hasta entonces, deberías estudiar. cuando estaba en la secundaria,
Estudié en la escuela hasta las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y estudié horas extra en la escuela hasta las 10 de la noche y entonces fui a una biblioteca privada hasta las 2 de la mañana. Y estaba gordita porque ni siquiera hacía ejercicio. Es normal aumentar un promedio de 10 kilogramos durante ese tiempo. Pero en este drama, los niños no parecen estar estudiando mucho. ¿No se supone que son élites? Estos niños siempre van a clubes y son sexualmente muy activos. No puedo olvidar la escena en la ducha, en la escuela. Y los padres también son muy abiertos. Cuando descubrieron a su hijo desnudo con su pareja gay en casa, los padres son como, ok, te entiendo. Es muy genial. Y no sé si los estudiantes de secundaria españoles son realmente así, pero eso hace que el drama sea más divertido para nosotros porque es muy diferente de la situación coreana. 4. Es exótico. Honestamente, el contenido de Hollywood no es realmente exótico para nosotros porque estamos muy familiarizados. Las ambientaciones de la mayoría de las películas y series son Los Ángeles o Nueva York. Pero esta serie se filmó en Madrid, por lo que se siente exótica, fresca y nueva para nosotros. Todo, desde el escenario de ambientación, la trama de la historia, la forma en que se desarrolla la historia, son todo muy diferentes del estilo típico de Hollywood. Algunos coreanos dicen que no estaban muy acostumbrados al español, por lo que usaron el doblaje de inglés al primero. Pero luego volvieron al español para sentir el verdadero encanto de la serie. Además, las canciones insertadas en la serie también son muy bonitas y nuevas para nosotros y podemos ampliar nuestra biblioteca de música. 5. Español suena genial. Aunque no puedo escuchar como una persona que no sabe nada de español, porque lo sé un poco, los coreanos que no saben español dicen que suena realmente genial. Y a veces divertido. He visto a muchas personas que intentan imitar el sonido que dicen los actores. Sin embargo, la mayoría de las palabras que aprendieron son maldiciones y insultos, porque en la serie siempre dicen cosas como "Jod- put- cállate, vete". Como los coreanos no entienden el idioma, estas palabras no suenan como palabras muy malas. Y solo estas palabras se repiten mucho en la serie y suenan graciosas. De todos modos, esto también fue interesante para mí, porque los coreanos no pueden decir maldiciones en la televisión. 6. Relación amistosa entre los actores reales. Vemos que los actores en realidad son muy buenos amigos en la vida real. Tienen alrededor de la misma edad y pasan tiempo juntos y suben fotos en Instagram y se dejan comentarios el uno al otro. Los coreanos tienden a dar gran importancia a la relación entre las celebridades. Por ejemplo, hay muchos grupos K-pop. A los fans les encanta ver algún tipo de relación entre ellos y etiquetarlo. Por ejemplo, líder y más joven, compañeros de cuarto y almas gemelas. Entonces, si los actores no fueran realmente amigos, creo que a los coreanos no les hubiera gustado tanto. Esos chicos realmente parecen tan cercanos en la vida real, por lo que es divertido verlos juntos fuera de la pantalla. Ya los seguí a todos en Instagram para verlos jugar juntos. 7. Solo porque es divertido. Hasta ahora me he centrado principalmente en la diferencia cultural entre Corea y España, que hace que esta serie sea tan interesante para nosotros. Sin embargo, la razón más importante por la que esta serie está ganando popularidad fuera de España
es porque es realmente divertido y bien hecho. Los sentimientos son universales. Esta serie hace que los espectadores sientan y empaticen con muchas emociones. Alegría, arrepentimiento, enojo, empatizamos con todas las emociones dinámicas y la historia progresa de manera muy absorbente. Es por eso que es popular incluso en Corea, un país que no está familiarizado con la cultura y idioma español. Ok, he hablado de 7 razones por qué Elite es tan popular en Corea. ¿Disfrutaron mi video? Ahora veré La Casa de Papel, que es aún más popular en Corea, y también estoy esperando la temporada 3 de La Casa de las Flores, la primera serie en español en mi vida. Estoy muy feliz de que haya muchas series en español para ver en Netflix. Continuaré subiendo videos sobre cultura latina desde la perspectiva de una coreana. Entonces, si desean continuar viendo mis videos, por favor haga clic en el botón de suscribirse y en el botón de me gusta. Ok, entonces nos vemos en mi próximo video. Chao.